4 mejores celulares Samsung para comprar este 2024. Sigue viendo el video para conocer más sobre estos dispositivos y en qué casos deberías comprarlo o no. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Samsung Galaxy A05s, un teléfono accesible debido a su precio de $120, ideal para aquellos que busquen un dispositivo básico de Samsung. Estéticamente, para mí, su frontal se ve poco llamativo por su notch de gota y sus biseles gruesos. Sin embargo, la parte posterior es minimalista y llamativa porque las huellas no se marcan con facilidad. Su pantalla es de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, LCD y de 90 Hz, la cual da una buena experiencia si tienes el celular de frente, ya que si la pantalla se gira pierde mucho el brillo y los colores se distorsionan, siendo una pantalla sencilla que ofrece un desempeño aceptable para su uso personal. Su apartado fotográfico tiene un lente frontal de 13 megapíxeles, uno principal de 50 megapíxeles y uno de profundidad y macro de 2 megapíxeles cada uno, brindando la cámara frontal y principal fotografías decentes. Sin embargo, el lente macro y de profundidad no aportan mucho. Eso sí, este dispositivo puede grabar en Full HD, pero con una calidad sencilla. Respecto a su rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 680 y 6 GB de RAM. Y si bien hay una versión de 4 GB de RAM, esa versión no es muy comercializada en mi país. Además, su batería tiene una capacidad de 5000 mAh y acepta carga rápida de 25 watts, pero no trae cargador en su caja. Entonces, puntos fuertes: el tamaño de su pantalla, lo que te permitirá disfrutar del contenido multimedia y tener una mejor visualización, comodidad y funcionalidad en diversas tareas, como leer PDFs o de productividad. Su buena autonomía, debido a su capacidad de batería, su buen rendimiento para las tareas cotidianas, su decente calidad fotográfica de su lente frontal y principal, y su espacio de almacenamiento, que al ser de 128 GB, permite que guardes variedad de archivos sin preocuparte por llenarlo tan rápido. Por otro lado, sus puntos débiles son el nivel de brillo máximo. Con la luz del sol cayendo directamente, no podrás visualizar bien el contenido. Los otros lentes del teléfono, que no brindan una calidad tan aceptable y que no traiga cargador en su caja, lo que obliga a realizar un desembolso adicional en caso no cuentes con uno. Así que, ¿valdría la pena que lo compres? Sí, si eres un usuario que busca un celular económico y decente para salir del paso, o si quieres regalárselo a algún familiar como su primer dispositivo móvil. Pero si ese no es el caso, te recomendaría que ahorres para comprar el Samsung Galaxy A15 4G, un modelo de Samsung económico y completo. Iniciemos comentando sus características principales, teniendo como primer determinante de compra su precio, el cual en mi país es de $147, siendo accesible si consideramos que brinda 8 GB de RAM y una memoria de 256 GB. Su pantalla es una Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz, permitiéndote visualizar el contenido con buena nitidez, buenos ángulos de visión, buenos detalles y movimientos fluidos, siendo sin duda este apartado uno de sus puntos más fuertes. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 5 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y un lente frontal de 13 megapíxeles, ofreciéndote los mejores resultados el lente principal y frontal, ya que ofrecen un buen nivel de detalle y una interpretación de colores decente para su precio. Además, puede grabar en Full HD a 30 FPS, aunque no cuenta con estabilización. Respecto a su rendimiento, le da potencia el MediaTek Helio G99 y 8 GB de RAM, quienes te brindarán un buen desempeño en tu uso diario y los videojuegos, aunque eso sí, recuerda que la calidad gráfica no será de las más elevadas. Asimismo, como otras importantes características, cuenta con la promesa de 4 años de actualizaciones de software y 5 años de parches de seguridad, lo que asegura una buena vida útil en el tiempo, además de la posibilidad de expandir el almacenamiento mediante una tarjeta microSD y de contar con una capacidad de 5000 mAh en la batería que admite una velocidad de carga de 25 watts, teniendo aquí un punto negativo, ya que el cargador se compra por separado. Pero espera, no te vayas aún. Recuerda que si te está gustando el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, acciones que ayudan mucho a crecer el canal. Sin más que decir, continuemos. Entonces, puntos positivos: la buena calidad de su pantalla, el buen desempeño para el uso diario y jugar videojuegos casualmente, el buen nivel de detalles y colores del lente frontal y principal, la promesa de actualizaciones de sistema y la posibilidad de expandir el almacenamiento mediante una tarjeta microSD. Puntos negativos: un diseño frontal de aspecto anticuado, que el cargador lo tienes que comprar por separado y que no cuenta con buena estabilización para la grabación de videos. Por lo tanto, vale la pena
pena comprar el Samsung Galaxy A15? Si buscas un teléfono económico con una buena pantalla, un rendimiento decente y que tenga una buena vida útil, yo creo que sí. Considero que su precio para las características que tiene es uno de los más llamativos, y si lo puedes encontrar con alguna oferta adicional, no me lo pensaría dos veces. Samsung Galaxy A35 5G, uno de los gama media más equilibrados. Otros, si bien destacan en potencia, cámara o diseño, este modelo compensa todo sin desatender sus demás apartados. Su pantalla es de 6.6 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 120 Hz. Siendo una muy buena pantalla, te brindará colores intensos, contrastes elevados, buenos ángulos de visión y fluidez en el contenido que visualices. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles, siendo su lente principal y frontal los más resaltantes, otorgándote fotografías con buena calidad, una representación de colores precisa y un buen equilibrio de luces y sombras. También, ambas tienen un correcto desempeño en la fotografía nocturna y son capaces de grabar en 4K. Respecto a su rendimiento, le da potencia al Exynos 1380 y puede ser acompañado por 6 u 8 GB de RAM. Como recomendación personal, si puedes invertir un poco más, la versión de 8 GB de RAM no te defraudará, pero en general ambos modelos te darán un desempeño fluido y a pesar de que no esté enfocado 100% a los gamers, te brindará una buena experiencia, por lo que si eres un jugador casual, es una muy buena opción para ti. Asimismo, te otorga 4 años de actualizaciones de software y 5 años de parches de seguridad, y aunque su batería tiene una buena administración para aplicaciones en segundo plano, no incluye cargador en la caja, por lo que tenlo en consideración, ya que de no contar con uno, deberás de comprarlo aparte. Recapitulando, puntos fuertes: su protección Gorilla Glass, su pantalla, su apartado fotográfico, su rendimiento y batería. Punto a mejorar: su diseño frontal, y punto negativo: que no incluya cargador en la caja. Entonces, ¿deberías comprar este dispositivo? Sí, si buscas un teléfono que te brinde un buen desempeño en todos sus apartados, sin descuidar alguno. Además de ser un calidad-precio actualmente, Samsung Galaxy A55 5G, un modelo de Samsung que no es tan económico, pero que tiene un precio acorde a lo que brinda. El Samsung Galaxy A55 5G es un teléfono que actualmente es fácil de encontrar en diversos distribuidores gracias a su distribución extendida. Su precio suele estar entre los $374 y en épocas de promociones es posible adquirirlo a menos. Su diseño frontal sigue manteniendo los biseles y marcos gruesos, lo cual lo hace ver poco moderno y atractivo. Sin embargo, en cuanto a protección, cuenta con Gorilla Glass Victus Plus, cristal que se suele utilizar en gamas altas, por lo que destaca al utilizarse en este gama media. Además, tiene marcos de aluminio y una tapa trasera de cristal, que da una sensación más premium. Su pantalla es de 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, la cual es una muy buena pantalla gracias a que brinda colores intensos, contrastes elevados y fluidez, sin olvidar que tiene un decente brillo máximo para exteriores y un brillo mínimo cómodo para las noches. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles, teniendo un buen nivel de detalle tanto para las selfies como fotografías con el lente principal. Incluso es capaz de grabar en 4K. Así que si planeas incursionar como creador de contenidos, este dispositivo puede ser para ti. Asimismo, le da potencia al Exynos 1480 y 8 GB de RAM, quienes en general dan un buen rendimiento. Sin embargo, si vienes de un gama alta y piensas exigir este modelo, es posible que lo sientas lento. Además, no es un dispositivo poderoso para hacer gameplays, por lo que si tu objetivo es ese al comprar este celular, deberías optar por otra opción. Por otro lado, tiene una buena política de actualizaciones, contando con 4 años de actualizaciones de software y 5 años de parches de seguridad, dándote este dispositivo una buena vida útil. Además, la capacidad de su batería es de 5000 mAh y tiene una velocidad de carga de 25 watts, la cual, si bien no es lo suficientemente rápida, te permitirá utilizarlo durante todo el día sin cargarlo constantemente. Recapitulando, puntos positivos: que cuente con Gorilla Glass, una buena estética, su pantalla, cámaras, rendimiento y su política de actualizaciones. Puntos negativos: sus marcos anchos, que su velocidad de carga no es tan rápida y que no es de los mejores dispositivos si te vas a enfocar en jugar. Por lo que si buscas un upgrade en cuanto a materiales de construcción y la cámara selfie respecto al Samsung Galaxy A35, podría ser una buena alternativa de compra para ti. Pero ahora quisiera conocer tu opinión. ¿Qué modelo de Samsung recomendarías y por qué? Te leo en los comentarios.